Sean todos bienvenidos a su canal de crochet. El día de hoy les traigo este hermoso vestido para una bebé de 0 a 3 meses. Los materiales que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 120 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a partir desde un canesú que ya les enseñé a hacer. Nos quedamos en la vuelta de punto cerrado. Estábamos tejiendo 2 puntos cerrados, 1 punto abierto, 2 puntos cerrados, 1 punto abierto. Vamos a completar la segunda de punto cerrado. Para eso solamente vamos a hacer las 3 cadenas que representan al primer punto alto. Pasamos a la siguiente. Hacemos un punto alto y así vamos a continuar hasta el final. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado en la tercera cadena, repetimos una vez más la vuelta de punto abierto. Una vez llegamos al final de la vuelta de puntos abiertos, donde tenemos estos motivos en forma de cuadrados pequeños, unimos con el punto deslizado en la tercera cadena. Nos deslizamos un punto para quedar en el centro del motivo. Levantamos 1, 2, 3 cadenas de altura y en el mismo lugar hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Contando las cadenas del inicio, tenemos 5 puntos altos, una cadena de separación y en el próximo espacio hacemos un punto solo. Cadena de separación, en el próximo repetimos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadena de separación, en el próximo un punto solo. Cadena de separación y en el próximo otros 5 puntos altos. Así vamos a continuar toda la vuelta repitiendo una vez 5 puntos, en el próximo espacio un punto solo, 5 puntos, un punto solo, hasta llegar al final y unir la tercera cadena con un punto deslizado. Cuando lleguemos al final de la vuelta, hacemos la cadena de separación, corresponde al punto solo, pero tenemos 2 cuadros. Comenzamos con los 5 puntos, deberemos terminar con el punto solo. Lo vamos a hacer en este lado, tenemos que saltarnos este, o directamente podemos hacer en el último la cadena de separación y unir en la tercera. Ya nos quedó listo. Vamos a pasar al centro del abanico, al punto número 3, y repetimos los 5 puntos. 2, 3, 4 y 5 en el mismo lugar. Cadena de separación y donde tenemos el punto solo lo vamos a tejer en relieve por el frente. Pasamos así el gancho, sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve por el frente. Cadena de separación y en el punto número 3, aquí son 5, justo en el centro repetimos 5. 1, 2, 3, 4
y 5 en el mismo lugar. Cadena de separación. El punto que está solo lo tejemos en relieve por el frente. Pasamos el gancho de esta forma por la parte de atrás, sacamos la hebra, la estiramos un poco para dar altura, pasamos, pasamos y cerramos. Y nos va quedando de esta forma. Volvemos a hacer cadena, contamos 1, 2 y en el número 3 repetimos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en el mismo lugar. Cadena y punto en relieve por el frente. Continuamos toda la vuelta hasta llegar al final, unimos en la tercera cadena, nos deslizamos hasta el centro del grupo de 5 en el punto número 3 y repetimos 5 puntos sobre el abanico, cadena de separación y punto en relieve por el frente. 5 puntos, cadena de separación, punto en relieve. Así vamos a continuar vuelta tras vuelta hasta alcanzar el largo deseado. Una vez completamos el largo deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 líneas en total, repitiendo exactamente lo mismo. Y esto mide aproximadamente unos 23 centímetros de largo, la falda. El vestido completo aproximadamente unos 43 centímetros de largo. Y el ancho unos 30 centímetros en la falda, unos 21 centímetros en la parte de la blusa, para que ya tengan una idea más o menos de cuál es el tamaño. Llegamos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Hacemos el nudo, lo ajustamos y vamos a esconder un poco la hebra por dentro. Si gustan, solo hacen un par de nudos y lo cortan. A mí siempre me gusta esconder la hebra porque en caso de que necesitemos hacer algún cambio tenemos la opción. Cortamos lo que nos quedó y ya está completamente listo. Así nos queda en la parte de la falda, así en la parte de encima. Si gustan hacerle alguna manga, yo la voy a dejar de esta forma. Vamos a unir la hebra en el punto que está justo debajo del brazo. Hacemos un nudo donde están las cadenas, hacemos 2 puntos dentro de las cadenas, de ahí hacemos punto por punto hasta que lleguemos al otro lado y lo unimos con el punto deslizado. De ahí continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos dependiendo del largo en que vayan a querer la manga. Ahora que ya lo tenemos listo, pueden decorarlo con una cinta, un cordón o lo que ustedes gusten. Yo voy a utilizar una flor, ya se las enseñé a hacer en el canal, para colocarla en un costado. Esto solamente es una decoración, es opcional. Como les dije, pueden colocarle lo que ustedes gusten. Ya terminado, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.